Y del deporte nos vamos a la política porque queremos seguir conversando sobre las negociaciones en torno al nuevo proceso constitucional y vamos a comunicarnos a esta hora con la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili. Natalia, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo está usted? Bien sorprendida por las del diputado Soto, que parece que, claro, no eran tan sorpresivas dentro del bloque, pero es al menos el primero que las hace públicas, que las socializa, que es básicamente la necesidad de llevar un órgano mixto en la redacción de un órgano constituyente para poder llegar a un acuerdo. Eso, ¿desde cuándo comenzó a empezar a hablarse dentro de Aprodignidad y dentro también del socialismo democrático? A ver, yo creo que el diputado Soto partió este proceso siendo presidente de la Cámara y ha sido un desafío personal para él también llevarlo adelante, de modo que creo que aquí pecó un poquito de acelerado, toda vez que nosotros no hemos descartado ningún mecanismo. Sin embargo, no los hemos estudiado todos a cabalidad como oficialismo, de modo que nos faltan algunas reuniones como para poder masticar una propuesta mixta o para analizar cuáles serían sus ámbitos para poder conversarlo después con Chile Vamos. De modo que le insisto, Matilde, no nos cerramos a ningún mecanismo, lo que a nosotros nos importa es dar certeza a la ciudadanía que sigue el proceso, tener una nueva y mejor constitución legítima y democrática, y por cierto también que esto sea en el más breve plazo esta hoja de ruta con la que nos comprometimos con los ciudadanos. Pero que ya estemos hablando de un órgano mixto, eso no es así. Estamos explorando muchas alternativas, pero no nos hemos detenido en ninguna ni hemos tomado la decisión de plantearle a Chile Vamos una convención mixta todavía. Claro, pero es que fue muy taxativo en su entrevista en el diario La Segunda, de la que es titular, que dice: la única salida, dice el diputado Soto, para un acuerdo es un órgano mixto. Y también hemos conocido otras versiones que indican que senadores como el senador Álvaro Elizalde, si bien no lo hablaron abiertamente, sí ya se estaba conversando de qué pasaría si nos ponemos en el escenario de que el órgano fuera mixto, cuáles serían las condiciones. Y bueno, era la pregunta de si efectivamente lo que estaba haciendo el diputado Soto era abrir esta conversación. Ahora, el día de ayer, Amarillos por Chile presenta esta propuesta de un órgano absolutamente electo por el Congreso, que llama la atención la repercusión que ha tenido cuando Amarillos por Chile tiene un diputado. ¿Qué es lo que ve usted en esa acogida tan transversal que está teniendo esta propuesta? Matilde, yo creo que aquí uno tiene que tener claro dos cosas: el punto de llegada y cuáles son las convicciones o las posiciones que uno tiene para ese punto de llegada. Nosotros como partido hemos señalado que ojalá tengamos un órgano 100% electo, más acotado, por cierto, con un comité de expertos, con las bases constitucionales que ya aprobamos, etcétera. A mí me parece que esta, efervescencia de plantear opciones es compleja, toda vez que el equipo negociador somos los y las presidentas de partido. De modo que, más allá de los buenos deseos, las ganas personales o las ideas de buena fe que cada uno de los actores políticos tengan sobre este tema, es en una mesa formal donde las estamos discutiendo. De modo que a mí me importa hacer el punto respecto de nadie se está cerrando a ningún mecanismo, pero la idea es co-construirlo y no decretarlo por los medios, sino más bien buscarle viabilidad, algo que tenga, por cierto, legitimidad y que pueda dar respuesta al compromiso que todos los sectores políticos hicimos con la ciudadanía respecto de que, aunque ganara el apruebo o el rechazo, íbamos a seguir en este proceso. Y el planteamiento de Amarillos por Chile, ¿a qué atribuye usted esta acogida que está teniendo? ¿Es lo que están haciendo ellos abiertamente? ¿Recoge lo que están pensando en privado otros? Yo creo, Matilde, que puede haber de aquello, y también creo que un órgano no electo con la misma representación que hay hoy día en el Parlamento, a muchos les da seguridades, porque da certezas. Hoy día sabemos cómo está representado el Congreso, de modo que una convención 100% designada repetiría ese padrón, de partido o de comportamiento político.
Creo que también es una postura valiosa, que es legítima, y creo que también algunos la han adoptado con tanta, digamos, vehemencia, o que les ha parecido tan bien, porque efectivamente el proceso anterior, la performance de la convención, generó legítimos miedos en sectores políticos. ¿Cuál es mi punto? Que la convención que tuvimos el año pasado no se va a repetir, y no se va a repetir por varias razones, porque hemos aprobado bases constitucionales, un rayado de cancha en el cual hay que moverse. Segundo, porque esas bases constitucionales democráticas tienen un organismo que los va a hacer valer, porque además iría un comité de expertos que acompañaría la discusión, y porque además va a haber representación política dentro de listas donde la ciudadanía va a saber cuáles son las propuestas de esas listas. De modo que entiendo que existen esos miedos, entiendo que esta propuesta pueda operar a partir de aquello, pero la tranquilidad que tengo yo es que este proceso no va a ser igual, va a ser más acotado. Creo que tenemos un aprendizaje, pero entiendo, como le digo, que se planteen, pero creo que estamos en otro momento, de modo de que habrá que ir dejando los miedos atrás, no para repetir la convención del año pasado, pero sí para tener un ámbito de esa convención que sea democrática, que sea electa por los ciudadanos. Ahora, ¿cuánto está pesando la calculadora electoral en las decisiones que se están tomando? Porque tampoco es un misterio para nadie que hay temor dentro del oficialismo de que si se llama elecciones, luego del rechazo, la cantidad de votos que fueron por el rechazo, el número de electos por el oficialismo fuera muy bajo. Incluso el timonel del Partido Comunista está hablando de que este eventual órgano constituyente tenga un quórum de aprobación de 2/3, poniéndose ya el parche ante Telería. Matilde, yo en esto quiero ser tremendamente honesta. Primero, porque lo hemos declarado en los espacios que hay que declararlo. Para nosotros como partido, un quórum de 2/3 no es el que quisiéramos. Quisiéramos un quórum de 3/5, 4/7, porque creemos que no podemos atrincherarnos, que la ciudadanía nos obliga a dialogar y a llegar a acuerdos, y un quórum de 3/5, 4/7 finalmente respalda más aquella teoría. Y segundo, creo que muchos del 60 y tantos % que votó rechazo quiere una nueva constitución. Así lo han dicho las encuestas, así lo ha dicho la propia ciudadanía. Lo que rechazó fue ese texto. Claro, pero sí, y entendiendo eso, Natalia, también considerando el apoyo que tiene el gobierno, hay temor de que en una medición electoral lo que proponga el oficialismo no tenga una buena votación, y en ese sentido pasaría en la próxima convención lo que, al contrario de lo que pasó en la que acaba de terminar. ¿Existe efectivamente ese temor? O sea, primero, imaginemos en el caso hipotético que toda la convención la ganan partidos de extrema derecha, por ejemplo. Con las bases constitucionales que construimos, igualmente no va a ser una constitución maximalista de ninguno de los dos lados, porque estas bases institucionales lo resguardan. Dicho eso, si un partido político le tiene miedo a las elecciones, mejor nos dedicamos a otra cosa, porque lo que tenemos que hacer con voto obligatorio es salir a conquistar con propuestas declaradas ante la ciudadanía el voto de los ciudadanos. Eso es parte del hacer de un partido político, de modo que yo no tendría cara ni ética para estar con la calculadora en la mano diciendo, mire, quiero este o este otro mecanismo, pero mejor no elecciones porque puede que me vaya mal. Me parece que hablaría muy mal de lo que son los partidos, de su importancia en la democracia y de cómo creemos en los procesos deliberativos. Ahora, pensando en el órgano constituyente, si fuera mixto, como se está ya abriendo la discusión, ¿cómo debiera ser esa mixtura? ¿50 y 50, 50 electos, 50 expertos? Matilde, sobre ese tema no me puedo pronunciar porque no lo hemos estudiado, porque como yo le decía, es un título de la canción, pero que no tiene un desarrollo, ni lo hemos conversado ni al interior de mi partido, ni con el resto de los partidos que forman la alianza de gobierno, de modo que yo le respondería sobre un gusto personal o una perspectiva individual, pero no sobre el detalle de analizar un escenario de esas características. Y respecto al número de integrantes de esta nueva constituyente, 100 o 99 es prácticamente lo mismo a lo que se estaba planteando en un inicio, y la oposición dice que es prácticamente, volver a foja cero. ¿También hay una intención o una disposición del oficialismo a rebajar ese número?
Podemos conversar el rebajar el número, pero le insisto, Matilde, primero, esta va a ser una convención más acotada en tiempo. Segundo, estamos hablando de menos convencionales y además con un rayado de cancha distinto, porque el error de la convención anterior no fue que fueran 155, podrían haber sido 100 o podrían haber sido 60. El punto fueron los incentivos, los maximalismos y otros aspectos que todos ya con el paso del tiempo hemos podido consignar. De modo que nosotros estamos disponibles a conversar, rebajar el número, pero dejarlo en un número razonable. ¿Y razonable en qué sentido? En que la elegibilidad implique mayor diversidad en los miembros de una futura convención. Ya, respecto a los plazos, ayer el diputado Lago Marcino dijo, esperemos que esto salga antes de la Navidad. ¿Fue un exabrupto o se está pensando en ese plazo? Yo creo, Matilde, que nosotros tenemos un imperativo de responderle no solo a la ciudadanía con una hoja de ruta, sino además la OCDE lo señalaba en su informe sobre Chile, que sería razonable o sería bueno tener certeza sobre el tema constituyente, de modo también de dar certeza a los mercados, a la inversión, etcétera, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo en materia económica. Por lo tanto, es un imperativo. Ahora, eso de andar poniéndonos fechas de que la Navidad, el abrazo de Año Nuevo, etcétera, me parece no corresponde. Lo que sí corresponde es asegurarle a la ciudadanía que quienes encabezamos este proceso de negociación estamos trabajando a toda máquina. Nadie aquí está sacando la vuelta, ni mucho menos. Está mandando al ritmo que la posibilidad de diálogo nos está dando, pero con un profundo sentido de urgencia. Ya, pero nadie entonces se atreve a poner una fecha, un plazo, ni siquiera un límite de mes, porque antes se decía que no pasaba noviembre, hoy día nadie está en condiciones de decir eso. O sea, Matilde, yo creo que debería ser ojalá lo antes posible. Si usted me dijera a mí que a partir de poder analizar todas las propuestas que hay sobre la mesa, encerrarnos 3 días seguidos y salir de esto, pero con algo serio, acordado, que tenga legitimidad, que sea técnicamente razonable, políticamente viable, le digo al tiro que bueno, y yo creo que ese es el ánimo de la gran mayoría de quienes estamos en este proceso de negociación. Bien, Natalia Piolentini, presidenta del PPD, gracias por esta conversación. Nos quedamos entonces con que, en definitiva, el diputado Soto se adelantó o es una posición personal. No, es un título de la canción que aún no tiene bajada, de modo que yo prefiero plantear los temas a la opinión pública cuando ya tengan una bajada. Muy bien, Natalia, muy buenas tardes, gracias por esta conversación y este tiempo con nosotros. Que esté bien. Gracias a usted, Matilde.